La tercera mesa versa sobre los árbitros y los cambios en el arbitraje internacional. Tenemos como expositores a dos brillantes abogados. Empezamos por presentar a las mujeres. Tenemos a Jennifer Alfaro. Ella viene de la República del Uruguay. Es profesor de Derecho Comercial y Comercio Internacional de la Universidad de la República del Uruguay, profesor de Arbitraje Internacional en cursos de Máster Universidad de Montevideo, autor de más de 60 artículos en revistas especializadas y un libro sobre compraventa internacional de mercaderías, directora del Colegio de Abogados del Uruguay, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Abogados de la UIA y socia del Bufet Alfabeto Uruguay. Ella fue una persona muy discreta, tiene un gran currículum, pero lo quiso reducir a estas pocas palabras para no quitar tiempo en las exposiciones. También tenemos como ponente a Eduardo Magallón Gómez. Okay. Él estudió la licenciatura y el posgrado, lo realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana. Es máster en Derecho, Arbitraje y Deporte del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, España. Como experiencia profesional es socio senior de la firma Magallón Peniche Arroyo y Galindo. Desde 1972 se ha dedicado a la atención de asuntos en el foro como litigante en asuntos civiles, mercantiles, familiares, amparo, arbitraje internacional y litigio internacional. También es autor de diversos artículos y obras, así como también imparte varias cátedras en las universidades. También me pidió que redujera su currículum, entonces, pero los tenemos aquí y ustedes van a reconocer que son grandes expositores. La mesa que me toca a mí moderar habla sobre todos los cambios que ha habido en el arbitraje internacional. El arbitraje tiene una historia y proviene desde la época del derecho romano, en donde principios que se establecieron en aquella época todavía siguen siendo principios en la actualidad, como es el principio de la obligatoriedad. En la Edad Media, posteriormente, vemos que tanto los artesanos como los comerciantes se formaban gremios y para dirimir las controversias se iban precisamente a esas asociaciones gremiales para encontrar la solución al conflicto. Posteriormente, cuando el comercio se hace transfronterizo, existe la necesidad de crear reglas que se regularan para dirimir controversias precisamente entre individuos que pertenecían a diferentes estados. Y como sabemos, el arbitraje es la voluntad de las partes y la autonomía de estas es la que precisamente llama a que se pongan estas cláusulas en los contratos para dirimir las controversias. Entonces es que el árbitro tiene un papel muy importante. Y debido a estos cambios actuales que ha sufrido el arbitraje internacional, Jennifer, ¿tú nos puedes explicar a qué desafíos se enfrenta el árbitro con estos cambios? Bueno, primero que nada corresponde agradecer al CIAR la invitación, mil gracias. A la UNAM por recibirme en esta casa de estudio, es un honor estar aquí frente a ustedes. Y sin duda a toda la abogacía mexicana, en la barra mexicana de abogados y en todas esas nobles instituciones que conforman hoy en día el Consejo General de Abogacía Mexicano. A ver, si es un desafío analizar los roles y los cambios, ustedes verán que elegimos seguir como meta pensar en lo que en términos mercantilistas sería el producto que tiene que generar ese tribunal arbitral. Ustedes han visto a lo largo de toda la mañana de hoy un ámbito de gran libertad de actuación, de gran flexibilidad del procedimiento arbitral, que en definitiva recae sobre los hombros del árbitro, del tribunal arbitral. Se tiene que mover en ese gran ámbito de libertad asociado a negocios internacionales que además se han manejado en un ámbito de lex mercatoria, de reglas flexibles, y todo esto generando este producto que quise resumirles en esta frase, que es en definitiva dictar un laudo no susceptible de
anulación, fundamentalmente según la ley de la sede arbitral, pero en definitiva hemos sido testigos y existen antecedentes de sometimiento de laudos ante distintas jurisdicciones a revisión de anulación, y a su vez que sea reconocido o, depende del caso, ejecutable, entre otras legislaciones y entre otros estados, en aquellos que resulten de interés de la parte que ha ganado, fundamentalmente en el estado donde existan activos que permitan una ejecución de ese resultado frente al perdidoso. Asociado a todo esto tenemos muchos principios. He elegido, para analizar los últimos cambios en materia de actuación de árbitros, aquellos que tienen relación con la independencia e imparcialidad del árbitro, sin duda, con el reflejo que ello tiene en la conformación y en la correcta constitución del tribunal arbitral, que es uno de los puntos fundamentales a evaluar, una de las causales de anulación que reconoce la Convención de Nueva York y muchas de las legislaciones nacionales que podemos encontrar en la materia, siguiendo en general el modelo UNCITRAL. Pero también, sin duda, el árbitro se tiene que mover en ese ámbito de flexibilidad, manteniendo y respetando el derecho de defensa que es un pilar fundamental del sistema de justicia en un sentido amplio, pero, de nuevo, para mantener ese laudo no anulable y ejecutable. En ese ámbito es que he elegido algunos de los desafíos, y si lo miran, muchos de ellos son desafíos clásicos, mantener la independencia, la imparcialidad, pero con nuevo vigor y nuevos lineamientos que vienen desde la práctica. Hablamos de cumplir con un estándar de independencia, pero con exigencia creciente. Vemos que esa obligación de revelar, obligación que se da en ese acto inicial, antes incluso de aceptar ese encargo para el árbitro, pero que luego debe mantenerse a lo largo de todo el procedimiento arbitral. El árbitro se ve obligado a revelar todas aquellas circunstancias que pueden manchar su independencia e imparcialidad a lo largo de todo el procedimiento. Hasta ahí parecería bien, pero el problema es que tenemos que tener presente, primero que nada, que es una consideración subjetiva, en el sentido de que la realiza el árbitro, pero que se debe poner en los zapatos de las partes. Debe analizar toda circunstancia, no que él considera que puede afectar su imparcialidad o independencia, sino que pueden las partes considerar que la afecta. Realmente, la única medida posible para que esto sea de manera no penosa y que, sea siempre revisable, es que sea un criterio de objetividad, es decir, los clientes, en este caso las partes, como personas razonables, actuando de buena fe, evaluando a ese árbitro y su independencia. Pero vemos que a lo largo de estos últimos años, este desafío se ha vuelto más creciente, porque no solamente tiene que revelar su independencia directa, sino además la inexistencia de cualquier vínculo de la firma de abogados o de la consultora al que pertenecen. Y hemos visto antecedentes, sin ir más lejos, el famoso caso Abengoa contra Ometo, pero incluso existen leyes nacionales como la Ley Argentina de Arbitraje Comercial Internacional, que en su artículo 28 establece una presunción absoluta, no admite prueba en contrario, de que se ve afectada esa independencia e imparcialidad si el árbitro integra una consultora o una firma de abogados que tiene vínculos con las partes. Por supuesto que estoy resumiendo, la ley va más allá y explicita esos vínculos posibles. Estamos hablando de que es un desafío para árbitros que integran firmas de abogados que tienen raíces en distintos lugares del mundo. Y eso ha afectado la práctica de los árbitros, al punto de que muchos han dejado la pertenencia a árbitros, a firmas de abogados más complejas, para volverse árbitros solos, en ejercicio, en este caso, abogados que ejercen directamente la función arbitral en firmas más pequeñas o incluso solos con su equipo de trabajo, para mantener el control directo de estas causales que podrían ser consideradas por otros como
posibles de afectar su independencia e imparcialidad. Otro de los desafíos que desde nuestra cultura, desde la cultura latinoamericana, es compleja de afrontar, el considerar y el tener siempre en mente que más allá de que somos designados por una parte, no somos árbitros de parte. No le podemos pasar información privilegiada, no podemos mantener entrevistas ni contactos, solamente nos designa y hasta ese punto, y de forma muy controlada, tiene que estar esa entrevista y ese contacto entre el árbitro y la parte que lo propone. Esto es fundamental en el desarrollo de la actividad, al punto de que existen prestigiosos juristas que en ámbitos internacionales han propuesto que se termine con la designación de árbitros por parte y que sean solamente designados por instituciones arbitrales. A ese punto hemos llegado con la discusión. Verán aquí que simplemente resumí algunas de las instancias fundamentales en las cuales esa independencia o imparcialidad del árbitro va a ser cuestionada o puede ser cuestionada. Primero que nada, una instancia previa, que además es muy sana y preventiva, en una oportunidad previa a la designación, es decir, más precisamente, luego de propuesto el árbitro, cuando estamos hablando de un arbitraje institucional, muchas instituciones prevén la posible confirmación del árbitro. Y en esa instancia se escucha también a las partes, y es un momento muy saludable en el cual todavía no hay un enfrentamiento por la sugerencia de causales que afecten la imparcialidad, para ponerla sobre la mesa, haciendo posible que la institución no confirme al árbitro si ya existe una situación de sospechas de afectación de la imparcialidad o independencia. Instancias de recusación a lo largo del proceso arbitral. Vemos que según la ley aplicable, los plazos para presentar esa recusación van entre 30, 60 y 90 días, desde conocida la causal que afecta. Luego la instancia de anulación, una vez que ya tenemos un laudo dictado, y finalmente la instancia de oposición al reconocimiento o ejecución del laudo arbitral, cuando ya se presenta el mismo a la ejecución en nuestros procedimientos, básicamente reglas de la Convención de Nueva York. Incluso les mencioné toda la discusión que se ha generado en estos últimos años en cuanto a la posibilidad de ejecución del laudo arbitral anulado, o por el contrario, oposición a la ejecución, al reconocimiento y ejecución de un laudo que ha sido ratificado en su validez y eficacia por parte de tribunales de la ley de la sede. ¿Por qué puse este paneo que para muchos puede ser obvio y natural? Es porque, como digo ahí arriba, a lo largo de toda esta instancia, que ves todo previo al procedimiento arbitral, durante el procedimiento arbitral, incluso en una instancia posterior, preguntémonos nosotros cuánto tiempo es esto. El árbitro va a encontrarse bajo la lupa. El árbitro puede ver su actuación revisada una y otra vez. Otro punto que me pareció interesante conversar y poner sobre la mesa en el día de hoy es la relación entre el arbitraje y otros mecanismos de solución de controversias, en este caso no adversariales, y me parece que llamar la atención a la relación entre arbitraje y mediación. No soy yo que lo pongo sobre la mesa, desde el campo de la solución de disputas de China mismo y de asiáticos, sin duda en el comercio internacional con el peso que eso tiene, la instancia de mediación como etapa previa a lo que es una solución vía arbitraje está vigente. Distintas instituciones del mundo están previendo esa conexión a través, como les menciono ahí, del mecanismo del ARB-MED-ARB. ¿Qué quiere decir? Para resumir, que en el medio de un arbitraje se puede hacer una pausa para recurrir a la instancia de mediación y volver al arbitraje, ya sea con una resolución, con un acuerdo adoptado, para darle forma de laudo, pero con un contenido consensuado, o, ante lo infructuoso de la mediación, seguir adelante con el arbitraje. ¿Por qué este mecanismo mixto representa un desafío y un reto para los árbitros? Porque también se está cuestionando la posibilidad de que sea el mismo sujeto, la misma persona o el mismo colegiado, en caso de ser un tribunal,
que ejerza la función de mediador y de árbitro. Se dan cuenta que la función, primero que nada, es una función completamente distinta. Pero no es solamente por eso que se cuestiona ese doble rol, es también por la libertad con que van a actuar las partes frente a un mediador que ante el fracaso de esa instancia va a resultar quien decide por un procedimiento de arbitraje. ¿Le dirán acaso las partes toda la verdad, todo lo que piensan y los límites de lo que están dispuestos a aceptar o renunciar a un sujeto que luego va a ser el que va a definir en caso de resultar infractuosa a la mediación? Realmente, pese a que mis palabras llevarían a pensar en la negativa y negar una posibilidad de que el mismo sujeto cumpla los dos roles, no es unánime esta posición. Por lo tanto, sigue y es otro de los desafíos que en la práctica se le puede presentar a los árbitros. Decíamos hoy, eficiencia, eficacia. Cuando hablamos y describimos las mayores ventajas del arbitraje, entre otras, no la más destacada, pero entre otras es la rapidez, soluciones ágiles, que son fundamentales en comercio y en el mundo de los negocios. Sin embargo, el proteger el debido proceso, el respetar las pruebas que las partes quieren desarrollar, ha llevado a una burocratización, ya sea en sede de arbitraje institucional o fuera del mismo. Y se presenta a la institución arbitral el desafío de dar soluciones más rápidas. Surgen procedimientos arbitrales, surgen soluciones de procedimientos online, como la que prevé el CIAR en su reglamento, que en definitiva, una vez más, ponen en la labor del árbitro el desafío de en esa entrevista inicial que tiene todo árbitro, todo tribunal inicial, antes de iniciar el procedimiento, acta de emisión según algunas de las instituciones, poner de acuerdo a las partes en cómo desarrollará el procedimiento de una manera en que se sientan todas protegidas y respetadas en su derecho de defensa. ¿Siempre para qué? Para cumplir el primer objetivo que decíamos, que es que las partes no puedan cuestionar el día de mañana la validez de ese laudo arbitral y, por tanto, se pueda llegar a la solución y el ideal que busca todo tribunal arbitral, y es que la solución no pase por ningún procedimiento judicial, que quede al margen del sistema judicial. Para terminar ya con esta idea, el rol del árbitro de emergencia. Una y otra vez vemos que las distintas legislaciones se van adhiriendo a esta instancia en que las medidas cautelares ya no emanen de una decisión del Poder Judicial, que por supuesto no queda al margen como auxiliar fundamental en todas las distintas instancias de un arbitraje. Pero a través del árbitro de emergencia ya es posible una solución rápida y antes de la constitución de un tribunal arbitral para la decisión de fondo, que un árbitro único, en este caso sin duda un solo árbitro, decida de manera puntual la adopción de esa emergencia, que por supuesto tiene que ser muy fundamentada por las partes, para luego retirarse, no decidir sobre el fondo, terminar y concluir su misión. Es un nuevo desafío que se suma a los anteriores, que se suma a esa exigencia de eficacia y de rapidez de la que hablábamos. Pregunta que surge, ¿ese laudo adoptado por el árbitro de emergencia es un laudo ejecutable? ¿Es ejecutable vía Convención de Nueva York? Bueno, nuevas preguntas que nos hacemos a partir de estos mecanismos que van viniendo al auxilio del mercado. Vemos en definitiva que el mercado le reclama al arbitraje mantener esa promesa inicial, rapidez, confidencialidad, eficiencia y consideración de la materia arbitrable, y me refiero conceptualmente a los negocios internacionales. Y ese es el desafío que se mantiene para el árbitro, a los árbitros, pero con estos nuevos cambios que se nos presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer.
Eduardo, ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que sería uno de los grandes retos a los que se enfrentan los árbitros ahora con estos cambios? ¿Crees que la ética es un gran reto? Muchas gracias. Claro que sí, ese es el reto. Y déjame hablar de ella, y es parte del tema que traigo. Pero necesito hacer un brevísimo paréntesis, si me lo permites. Es un brevísimo paréntesis porque estar en este auditorio para mí es de mucha emoción. Es de una gran emoción estar el día de hoy aquí. Primero que nada, quiero darles las gracias a esta institución, al CIAR, de que nos tenga aquí. Don Luis, Javier, Sonia, muchas gracias. Muchas gracias por toda la labor que hicieron. Por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tengo que darle las gracias, por supuesto, al doctor Pedro Salazar y a Oscar Cruz Barney. Y tengo que darlo porque aquí he tenido dos de las más importantes experiencias de mi vida en el mundo del arbitraje. He tenido dos grandes audiencias en este auditorio. Entonces, me llena de emoción una vez más estar aquí, me llena de emoción y además hablando del arbitraje. La primera audiencia fue el caso número 1 en México de Tratado de Libre Comercio América del Norte. Un tema muy complejo, un abogado de parte, el doctor Rodolfo Cruz Miramont, que ya se fue, lástima, hubiese sido muy agradable revivir ese momento desde otras perspectivas y platicar en ese. Y el segundo de ellos, me tocó a mí ser el presidente del Tribunal Arbitral. Entonces, ante ese bonito reto que implicó, y estoy casi hablando ya de 25 años de que sucedió eso, y de estar en la máxima casa de estudios, lo que es la UNAM, en esta hermosa zona azul y oro, a la que muy bien se refería usted, mi querido don Luis, es una gran maravilla estar aquí. Y estar aquí me recordó la primera ocasión, y empiezo a contestarte. La primera ocasión que tuve en tema de arbitraje, estar en la Haya, Holanda, y cuando terminó fui a visitar la Corte Internacional de Justicia. Y tuve la suerte de ser recibido por uno de los jueces de la misma, don Bernardo Sepúlveda Amor, mexicano, que además tuve la gran suerte que me llevó por todo el palacio y abrió todas las puertas, todos conocí todos los rincones. Pero a la entrada me dijo, ¿cómo y cuándo nace la Corte Internacional de Justicia? Cuando Pedro el Grande, zar de Rusia, desesperado de que todo era guerra, preguntó, bueno, ¿que no hay otra forma de resolver los conflictos? Fíjense qué desesperación, qué grave. Claro, para él es guerra, pero en las relaciones humanas todo es, en un momento dado, conflictos. Si lo que nace en base al amor, el matrimonio, tenemos todo tipo de conflictos permanentemente. Yo lo digo en mi familia, que es la familia, la negociación permanente de intereses contrapuestos. Pregúntenle a su cónyuge si tiene calor, tú vas a tener frío o viceversa. Uno quiere arriba, el otro abajo. ¿Y qué estamos haciendo? Negociando permanentemente. En las relaciones comerciales, y empiezo a entrar nuevamente a este tema, pues si bien estamos hablando, insisto, de exportación casi 500,000 millones de dólares, o sea, quiere decir que casi entra $1 millón, no sé si por hora o por minuto o diario a México en este tipo nada más con Estados Unidos. Y exportamos 400 y tantos mil, no sé cómo se dice, casi miles de millones de dólares. Ese es el comercio con los Estados Unidos que tiene México. Es una barbaridad. ¿Cuántas relaciones existen ahí de todos los sentidos comerciales y financieras? ¿Cuántos cruces de frontera de mercancías y de personas? Y me quiero ubicar hoy en Tijuana, nada más. Y escojo Tijuana porque es el paso fronterizo con mayor tráfico de personas ida y vuelta del mundo. O sea, todo eso es un tráfico jurídico internacional que lleva a todo tipo de conflictos. ¿Cuál es el tema en conflicto? Todos. Ya tenemos mi presentación, si me haces favor. Quiero hacer una presentación y me permití preparar una presentación con dos perspectivas, y son dos perspectivas del tiempo, porque me preguntas muy bien, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué hay el día de hoy? ¿De dónde venimos? Y mi punto de partida quiero hablar de la Segunda Guerra Mundial. De aquí quiero partir. Esa es mi premisa en este momento. ¿Y por qué de la Segunda Guerra Mundial? Si acabamos de celebrar casi los 100 años de que terminó la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial después causó una brutal recesión económica en el mundo y generó la Segunda Guerra Mundial.
y hoy estamos aquí. Para efectos de México, digo, el que no estudia el siglo XIX en México y la historia de México no entiende lo que estamos viviendo hoy. Entonces, con esa perspectiva, quiero hablar un poquito hacia atrás para aterrizar el día de hoy. Entonces, mi punto de partida, fíjense el tiempo, 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo quedó destruido, 1945. Esa es la fecha importante que debemos de tener en este momento. Nace Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pretenden Naciones Unidas? ¿Cuál es su mandato? ¿Cuál es su objetivo? Evidentemente, la paz, buscar la paz y que esas grandes guerras nunca vuelvan a desarrollarse ni tener razón de ser. ¿Cuál es el análisis que hacen en Naciones Unidas si tienen un mundo destruido en ese momento? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Crean 3 organismos internacionales que son claves desde mi perspectiva. Banco Mundial. Banco Mundial tiene como objetivo combatir al mundo de la pobreza. Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de la economía del mundo. Y el GATT. El GATT, hoy la Organización Mundial de Comercio. Aquí se establecen las reglas del comercio internacional, que ese es uno de los temas y es uno de los objetivos que CIAR tiene. O sea, no nada más en un momento a la parte interna, sino a la parte internacional. Y cómo se va, de dónde van a nacer estos temas que posiblemente puedan llegar al arbitraje del comercio internacional, necesariamente. ¿Cuál es el comercio? Y lo planteo que hoy tiene México con el mundo. Y hablabas de España, por ahí 30,000 millones de dólares de ida y otros 30,000 millones de dólares de regreso, son 60,000 millones de dólares al año. ¿Qué harán ustedes en su cuenta de banco con 60,000 millones de dólares? Es mucho dinero, ¿verdad? Entonces hay muchos temas que tenemos que estar cuidando y tenemos que estar obteniendo estos mecanismos de solución de controversias. Todas estas instituciones de Naciones Unidas tienden y nos invitan hacia el arbitraje. Y aquí recordamos nuevamente a Pedro el Grande, este zar de Rusia, que los conflictos solo se pueden resolver a través de la guerra, que los conflictos solo se pueden resolver a través de cañonazos. Y la respuesta evidente en la evolución del ser humano, ya salimos de las cavernas, creo que no podemos seguir en las cavernas. Y tenemos estos verdaderos instrumentos jurídicos para la solución de controversias. Tan es así que nuestro artículo 17 de la Constitución claramente establece una prohibición de que nadie puede impartirse justicia por propia mano. Y para eso están los tribunales. Vamos, nos están quitando lo salvaje. El ser humano siempre ha sido muy salvaje. Cuando vemos lo que ha sucedido en la historia de la humanidad a través de las guerras y el tipo de tortura y cómo tratan al derrotado ha sido realmente terrible. Yo creo que es cuando el ser humano saca lo peor de sí mismo. Entonces, bueno, tenemos nuevas opciones, nuevas instituciones en el que podemos ir teniendo. Pero no nada más Naciones Unidas tiene esto. La Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, a diferencia de Naciones Unidas, que es universal, la OEA es regional. Y como consecuencia participa de los mismos principios y los mismos objetivos. Entonces, fíjense las fechas nuevamente, este es en 1948, después de la Segunda Gran Guerra Mundial. Empezamos a encontrar todo tipo de organizaciones. Su el objetivo es aquí. La Unión Europea, y quiero recalcar a la Unión Europea por nuestros amigos de España, también Portugal, ¿verdad? Y también Portugal. ¿Perdón? Y Andorra. Es protectorado. Lo tienen. Es Iberoamérica ya. Bien, la Unión Europea, 1945. Nuevamente, al fin de la Segunda Guerra Mundial, empieza esta gran evolución. La parte más interesante es que de 2 terribles enemigos en guerra, Alemania y Francia, crean una primera organización y de ahí en su evolución encontramos
a la Unión Europea, que hoy tiene un gran peso específico y muchos de los cambios que nos están buscando y que vienen de Europa. Y escuchamos en estas conferencias en Miami, ahí voy a Washington la semana que entra, a una de estas conferencias para ver qué es lo que se dice en el mundo, qué es lo que se pretenden. Esta conferencia va a ser en el Banco Mundial, en el CIADI, es el que lo organiza. ¿Por qué voy? Porque me interesa oír qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende, a dónde lleva y a dónde nos llevan todos estos. Brincaré rápido la Unión Europea. Aquí estaban cuando España y Portugal se adhieren, es 1981. Establecen libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea. Y esa es una gran diferencia entre lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea. En la Unión Europea pasas una frontera e internamente puedes circular. Estados Unidos, Canadá y México, cada vez que pasamos una frontera, tenemos que pasar todo tipo de reglas aduanales y migratorias para las personas. Esta gran diferencia, si quieren abundar sobre el punto, véanlo en la OMC, ahí están antes GATT, este tipo de reglas establecidas, por eso es importante tenerlos muy presentes. 1990 ya es una Europa sin fronteras, hoy no sé en qué vamos a terminar. No sé hacia dónde vamos, tenemos que estar en un nuevo problema. Crisis financieras del mundo, ese es un punto muy importante en el que nos reclaman a los árbitros estar muy pendientes de qué está sucediendo. Gran Depresión, crisis financiera, provoca una guerra. O sea, después de ella viene una guerra. Hoy tenemos nuevamente ese tipo de crisis financieras, que lo tenemos que tener muy claro. La Unión Europea crea una unión bancaria. ¿Por qué todo este tipo de necesidades? Y si quiero estar muy pendiente de la unión bancaria, porque hay arbitraje financiero. O sea, cada uno de los temas van teniendo precisamente una especialidad. Y aquí empiezo a contestar que necesita un árbitro estar pendiente de cada uno de los temas y cada una de las materias. Y hay gente increíblemente capaz que está en todas ellas. Y hay quien dice, yo me quedo en esta. Pero tienes que estar pendiente en la evolución de todas y cada uno de los problemas, de los temas, de las instituciones jurídicas, forma y fondo, acuérdense, bien importante de estos temas. Te quedaste atrás, ya no serviste como árbitro. Porque como árbitro además vas a abrir la boca y vas a cometer un precioso error. Hoy quiero hablar también de los euroescépticos. México y el mundo tenemos que estar muy pendientes. Muchas gracias, perdón, me quedé, sí. Gracias. Euroescépticos están ganando terreno en la Unión Europea. Tenemos que tener mucho ojo en lo que se está decidiendo en aquella parte del mundo. Las extremas derechas están llegando. La migración, no nada más en México. Hoy por vez primera tenemos un grave tema de migración en México. Grave tema. Y es de Centroamérica y de Sudamérica, aunque dicen que es de Honduras nada más, no, ahí encontramos de todo. Igual que Europa, y lo platicábamos ayer a la hora de la comida, hay una gran diferencia, la diversidad religiosa que tienen y de los que están llegando con otro tipo de problemas que está generando en Europa. Todo esto es lo que es el terreno que hoy estamos viviendo en el mundo. Brexit. Brexit es un tema clave en este momento y por eso puse ese dinosaurio en movimiento. No sé hacia dónde nos va a llevar. Leía yo ayer antier que la primer ministra inglesa, doña Teresa, como le dicen a doña Teresa, está buscando una serie de acuerdos, pero parece que en su casa no se los van a aceptar. Ese es un tema importantísimo. Mucho dinero del mundo está en Inglaterra. El gran medio de transporte de mercancías en el mundo es marítimo, es el que lo domina. El derecho inglés domina al mundo del derecho marítimo. Entonces, el que pierde Inglaterra va a perder mucho del comercio internacional, porque el mar sigue moviendo al comercio internacional. Y no nada más estoy hablando de Egipto y de Cleopatra y desde esa época siempre, o de los fenicios, como decíamos, desde mucho tiempo atrás. Bien,
Estos organismos, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, ¿qué tenemos tratados internacionales? Yo creo que ese es el punto clave. Y las partes y los abogados, y los árbitros, tenemos que tener un perfecto conocimiento de estos tratados internacionales. Durante esta mañana hemos estado escuchando, dicen, la Convención de Nueva York de 1958, y Convención de Nueva York y Convención de Nueva York. La importancia de esta Convención de Nueva York de 1958 es que establece un nuevo sistema del que se tenía hasta en esos momentos en el mundo. Es 58, ¿se acuerdan cuando terminó la Segunda Guerra? Fíjense los cambios que se siguen generando. Eso es lo que quiero no perder de vista. Panamá es 1975, la Organización de Estados Americanos. Tengo los de Bruselas relativo a la competencia, el europeo Ginebra de 21 de abril de 1961, que algunos de los grandes árbitros en el mundo, o sea, un suizo, el mundo del arbitraje, me dice, yo nunca me fijo en Nueva York, yo me fijo en el de la Unión Europea. Muy respetable su opinión, pero para mí siempre digo, alerta, alerta con ese criterio que algún día escuché de alguno de los grandes del arbitraje y sobre todo en el mundo y viene de Europa. Bien, todos ellos nos van a regalar instrumentos jurídicos de solución de controversias. Y la parte más importante del de Nueva York es que se establece en nuestro idioma jurídico, en México lo llamamos homologación. Homologación habla de reconocimiento, o sea que reconoce la validez de esa sentencia arbitral, así lo dice la Convención, no me estoy equivocando, sentencia arbitral a la que nosotros llamamos laudo, pero es el idioma de Naciones Unidas. Naciones Unidas hay muchos idiomas y hay muchos sistemas jurídicos. Ellos decidieron bautizarlo como sentencia arbitral. Entonces, entendamos que es sinónimo sentencia arbitral y laudo. Entonces, tenemos esos grandes mecanismos. Artículo 17 de la Constitución, y don Eliseo Cruz Miramontes nos decía, recuerden el 17 constitucional. En México había una gran discusión sobre la constitucionalidad del arbitraje. ¿Por qué había ese debate? Porque te decían, todas las controversias tienen que ser resueltas por los tribunales del Estado. Entonces, si no lo resolvían los tribunales del Estado, cualquier otro tema era inconstitucional. Y esto me consta porque esto fue en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en un evento de arbitraje. Se plantea, y en esos días el hoy señor ministro Arturo Saldívar fue uno de los ponentes, en ese día no era ministro, casi nos titulé el evento porque habló de la inconstitucionalidad del arbitraje. Y se me ocurrió preguntarle, bueno, y para ti, para que sea considerado constitucional, ¿qué se requiere? Dice que está en la Constitución. Y este pequeño grupo de gente en México en el que nos dedicamos al arbitraje dijimos, vamos a obtener la reforma de la Constitución. Y ahí la tienen, ya la tenemos. 18 de junio de 2008, en el que se establece que las leyes, dice la Constitución, preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuáles? Todos. Y desde entonces el Foro Mexicano y sobre todo los tribunales, y voy a ser más preciso aquí, judiciales, han reconocido en los casos que hemos tenido que hacer la homologación de una resolución que viene del extranjero, aquí es resolución jurisdiccional, o de un laudo que viene del extranjero, se ha podido ejecutar. Normalmente, ahora sí, el Poder Judicial Federal ha sido muy favorable y en pro de la ejecución de los laudos que vienen del extranjero. Entonces, el marco que tenemos que ir teniendo presente. O sea, estamos frente a tiburones. Hay mucha gente que nos va a estar atacando en este tipo de medios. ¿Cuáles son los cambios reales que México necesita en tema del arbitraje? Yo le diría Iberoamérica. Es el tema ético. Aquí ya entramos en el punto específico, mi querida Connie. El tema ético. Y en el fondo es un tema de combate a la corrupción. Por eso tienen ustedes ese pajarraco ese ahí. Es un ave de carroña, come carroña. Y normalmente están dando vueltas allá arriba, esperando el momento. Este es uno de los temas más bonitos del arbitraje.
Y esa es una de las experiencias más gratas que he tenido, en el que trabajas con gente de primera categoría del mundo. Entonces, el tema de la corrupción es muy complicado que se dé. No dudo que se pueda llegar a dar. Y el tema de la ética en temas de arbitraje me encantó y tengo que recurrir a un ejemplo de hace poco, FIFA. El gran líder de la FIFA quería reelegirse, el señor Blatter. Y el otro candidato, el de la UEFA, Michel Platini, quería también el puesto. Y los dos fueron inhabilitados para participar por la Comisión de Ética. ¿Qué habrían hecho por ahí? Y ahí hay dinero, ¿eh? Ahí sí se maneja, y no en dinero, mucho dinero. Entonces, ese para mí es un gran ejemplo el día de hoy para el mundo del arbitraje, por eso me permití escoger este tema, en el cuál es el verdadero reto para el sistema de impartición de justicia que se tiene en Iberoamérica, la ética, el mundo de los valores. Y créanme que en el arbitraje lo van a encontrar. Platicé hace un momentito y además está publicado en el Diario Oficial de la Federación, así es que no cometo ninguna indiscreción, este tema de Cementos Mexicanos y los números que ahí se manejaron. Jamás recibí una presión, jamás recibí una llamada de nadie. De nadie. Y platico que fui yo designado por el gobierno de los Estados Unidos. Así es que a ellos sí me investigó en el FBI, la CIA, ellos sí saben mi ADN, lo que yo no sé de mí mismo. O sea, hay muchos temas que están en ese entorno en el que te permiten participar. Y en este tema, ahorita que te escuchaba, Jenny, me recordaste un punto clave, cuando los árbitros, y en estas grandes firmas que son empresas en Estados Unidos, tienen que ser muy cuidadosos con los asuntos que llevan. Quien presidía uno de estos casos en el que me toca, y esto era en Banco Mundial, el que presidía el tribunal, gran abogado americano, decía, mi firma de abogados somos como 900, somos chiquitos, pero somos como 900 abogados. Y un día llegó una carta de él al tribunal arbitral y a las partes, informando que uno de los socios de la firma que acababa de entrar, que lo habían contratado, un experto en derecho aeronáutico, trajo a este despacho, esta firma, como clientes a la parte demandante del arbitraje que teníamos. Entonces, grave conflicto de intereses. Pero él de inmediato lo reveló, como lo estabas en un momento dado platicando, por eso lo recuerdo. ¿Y qué hizo? Y dijo, yo presido esta firma y he girado instrucciones para no conocer de ese asunto, no recibir un centavo de ese cliente por ninguna manera. Y he tomado todas las medidas para que lo mío tampoco lo sepan mis compañeros, porque pudiese llegar a afectar al arbitraje. No obstante todo ello, si alguna de las partes se siente incómodo con esta situación, sírvala presente como renuncia. Se me hizo lo más interesante, es lo que estaba yo viviendo. Entonces puse doble atención. O sea, la transparencia, la ética, la forma como este hombre se estaba conduciendo en ese momento. ¿Y qué sucedió? Las dos partes dijeron, por mí no hay ningún problema, puede seguir como presidente del tribunal. Y lo concluimos. O sea, nadie lo recusó, no hubo nulidades, no hubo nada, porque todo el mundo tuvo conocimiento de un tema de esta categoría. Y otro caso, y lo platico con emoción, porque me sucedió lo mismo. Me localizan, me nombran árbitro en un asunto de Cementos Mexicanos. La tercera o cuarta vez que lo menciono. Me preguntan que si tengo conflicto de intereses, ninguno. Yo nunca había tenido nada que ver con Cementos Mexicanos, esta gran empresa mexicana, transnacional. Y en la noche llego a la casa con mucha emoción, platico con mi esposa, ¿cómo te fue en el día? Le digo, ¿qué crees? Me acaban de nombrar un asunto importantísimo de Cemex. Y me dice, hoy compré acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces brinco, le digo, no, no es posible. Te tienes que echar todo para atrás, porque hoy en la mañana yo dije que no tengo ninguna relación con ellos. Entonces fíjese el momento. Ahora sí, si hubiese salido a la luz pública un tema así, o sea, yo designado y mi esposa comprando, que además yo también era cotitular en esa cuenta, hubiese sido un auténtico escándalo. Entonces le pedí instrucciones de inmediato al día siguiente de esa operación deshacerla, si la podían desaparecer todavía mejor, porque si no yo tenía que informarlo. Se pudo deshacer, realmente no hubo nada. Pero es un detalle simpático de la coincidencia del momento, ella comprando y yo aceptando.
y firmando y jurando y dando tu palabra de honor que no tenías nada que ver con Cementos Mexicanos. Entonces, gracias a Dios no pasó nada. No obstante ello, lo revelé. Dije, ¿qué creen que pasó? Bueno, en la audiencia fue objeto de todo tipo de bromas que yo recibí por parte de los abogados de ambas partes y de mis propios compañeros de tribunal, y de ahí no pasó. Entonces, estos ejemplos me llevan a un tema fundamental: principios éticos. Principios éticos. Principios éticos le van a dar a todo árbitro una autoridad moral para poder actuar en esa gravísima responsabilidad que es resolver los casos. Tengo casi 46 años litigando, ya casi 47. Tengo casi 30 años siendo árbitro. Como litigante, ningún asunto me ha quitado el sueño. Pero al momento de resolver, me despierto 3, 4, 5 de la mañana. Pensando en el caso, pensando en el tema. Y ahí aprendí a tener una libreta en mi closet donde podía evidentemente prender la luz, no despertar a la esposa, apuntar todas las ideas para que no se me fueran a olvidar, entonces ya me podía volver a acostar. Se emitió el laudo, a la noche siguiente dije ya, a dormir tranquilo. 4 de la mañana me despierto, se nos olvidó tal tema. Entonces ahí voy al laudo a revisarle, no se nos había olvidado, pero la mente es muy complicada en estos temas para poder resolver. Entonces, el regreso al punto de partida, moral. ¿Ese a qué me va a llevar? A una justicia accesible. ¿Y qué es justicia? Acabamos en México de vivir una campaña electoral. Y si escuchaban ustedes en todos los foros a todos los candidatos, ¿qué le pedía a la gente en todos los terrenos? Justicia. Y no nada más en tribunales. Justicia y vivir en paz. Que no los mataran. Y si los mataran, querían como justicia saber dónde estaba el cadáver de su pariente muerto. El tema de los migrantes es un tema económico, pobreza, justicia. O sea, desde cualquier perspectiva tenemos que observar el tema de justicia. Y siempre nos dicen, hay que dialogar, ahí está la mediación. Entonces, no todos los factores dependen del Estado, ni del gobierno, ni del funcionario público. Muchos están en nosotros. Y el punto de partida, y Javier lo dijo hace rato, la cláusula de su contrato. Yo lo llamo, lo oí que decían la cláusula de medianoche, no, la última cláusula de todos los contratos. Aquella en la que firmamos para la interpretación y cumplimiento de un contrato, las partes se someten, 2 puntos, ahí a lo que quieran. ¿Por qué necesariamente arbitraje luego? ¿Por qué no puede ir primero a la mediación? Y si en tanto tiempo no nos arreglamos, entonces vamos al arbitraje. Son reglas de ética, en el que los abogados litigantes, ustedes en un futuro lo van a tener que hacer, los abogados de empresa lo van a tener que redactar. ¿Y saben por qué muchos no lo hacen? Por sus propios intereses económicos, porque creen que van a ganar más litigando el asunto, cuando ganas más ganando el asunto o evitando el conflicto en algún momento dado. La pronta solución, ese es uno de los valores más importantes que todos los involucrados del arbitraje, no nada más los árbitros, debemos de tener presente. Por eso buscamos una justicia accesible, pronta, completa, imparcial y previsible. Fíjense cuántos elementos. ¿Eso es nuevo? Si leen el artículo 17 de la Constitución mexicana, que está desde 1917 así establecida, van a encontrar esos valores. Si ustedes toman las leyes orgánicas de los tribunales superiores de justicia, lo del Poder Judicial Federal, ahí lo encuentran. Pues también en las cláusulas y en los estatutos del CIAR y de otras instituciones que se dedican a administrar arbitraje, encuentran exactamente lo mismo. Entonces yo quiero decir, volvamos a la esencia. No perdamos el principio. Reconozcamos la dignidad del ser humano. Hablar de ética hoy es hablar de justicia. Entonces, esa es la forma como me permito contestar tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? He intervenido ya antes, pero como veo que no interviene nadie, me he atribuido a hacerlo por segunda vez. Pero es un tema que me interesa mucho, habéis hablado los dos de él, y además muy bien, da gusto como lo habéis expuesto. A mí me preocupa la revelación, la recusación. Volvemos a invertir un poco la presunción de inocencia del árbitro, que al final va a engarzar con lo que ha dicho Eduardo.
Al final la clave es la ética, la capacidad moral y la responsabilidad del árbitro. Pero el haber llevado adelante todas estas... En España se ha precedido la evolución de la ley anterior, la del 88, en la que las causas de recusación eran las mismas que los jueces. No está nada mal y además era muy fácil identificarlas, a la modificación más abierta al sistema internacional de que tenga la relación profesional, la relación personal o la relación mercantil. Entonces, a mí me preocupa lo contrario. En contra de lo que has dicho, Eduardo, que me parece estupendo, pero yo vivo la angustia de lo que es revelar. Porque claro, los índices ya son tan absurdos, conocemos todos el caso que se dio en CCI de que pertenecían al mismo club de tenis, estas cosas, que ya es tan complicado ese margen, que yo creo que crea desconfianza hacia el arbitraje. Y esa es mi pregunta. ¿No es a veces contraproducente ese afán de investigar, revelar? De hecho, yo en un caso en el que además sorprendentemente intervenía en un tribunal de 3 árbitros designado por un sector de la distribución que era el contrario al que propuso, alegó una causa de recusación que fue inadmitida por el tribunal, precisamente porque se suponía que había trabajado cercano al sector contrario al que me había propuesto, que había hecho trabajo sobre ello. Yo me abstuve, dije que los compañeros de tomar la decisión, pero la angustia hasta que finalmente la anulación fue desestimada, la solicitud de nulidad. Entonces entramos en un terreno dificilísimo y además yo la experiencia que tengo es que causa el efecto contrario. Si yo digo que he estado con Eduardo Magallón, que eres letrado, o eres el árbitro, una de las partes, que he intervenido contigo, estas jornadas que hemos llevado a cabo el día CIAR, si las partes tienen esa intención de sabotear el arbitraje, evidentemente va a llevar al momento la causa de recusación y va a intensificar. Entonces, eso para mí es un tema muy difícil y quería saber vuestra opinión, porque no sé si nos estamos pasando de la rosca en vez de acudir a la conciencia del árbitro, a dejar tantos exámenes, el semáforo rojo, el verde, la IVA, todo eso. Esa es un poco la pregunta vuestra los dos. Muy simple. Creo que el modelo de conducta o el parámetro no tiene que ser el mismo de los jueces porque la función es distinta y porque actuamos en un mercado privado en que este tipo de conflicto se da. Pero que coincido contigo en que nos estamos yendo al extremo, se nos está pasando la mano y creo que estamos en un campo de la mala fe y del abuso. Es muy cierto. Esto a lo que te refieres sucede en todos lados. El que te quiere boicotear, nosotros decimos chicanear, un asunto, sea en el tribunal o sea en arbitraje, va a ser exactamente lo mismo. A este respecto, en alguna de las conferencias en Estados Unidos escuché una expresión que me provocó una sonrisa. ¿Qué hacer contra las, decían, guerrilla tactics, las tácticas guerrilleras? O sea, el que te va a ir a boicotear, ese sucio, ese peleador sucio, en el box te va a entrar a picar el ojo de manera burda, ruda. Entonces, es un tema que te quiero decir, son temas objetivos que suceden en el mundo del litigio, sea en tribunales o sea en el arbitraje. Hay que saber sobrevivir en eso. Es un tema de objetividad, que jugando con la palabra digo que lo que sucede es un tema de objetividad. Es una expresión muy mexicana en ese sentido. O sea, el que se va al otro extremo y hay que saber en un momento sobrevivir. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Otro ejemplo que te pongo, me hablan de Petróleos Mexicanos, un asunto de arbitraje. ¿Usted tiene algo que ver con Petróleos Mexicanos? Nunca he tenido yo nada que ver. Y acepto en un momento ser árbitro. 3, 4 de la mañana, oye, me dice alguien en mi conciencia, tu hermano mayor, mi hermano mayor, trabajó muchos años en Pemex. Háblale y pregunta el asunto. 8 de la mañana le estaba yo hablando. Y le pregunto a mi hermano, oye, Jorge Mario, me pasa esto. Me dijo, no puedes entrar ahí, así como te lo digo, no. ¿Por qué? Yo fui el abogado interno de Pemex que autorizó ese contrato. No puede ser. Y ese es uno de los asuntos más graves que ha tenido Petróleos Mexicanos en los últimos años y de mayor conflicto, y que fue un escándalo en Nueva York hace poquito tiempo. Y entonces en el fondo yo dije, mira, qué bueno que le busqué y le rasqué yo por todos lados, precisamente para no haberme metido yo en ese problema. Y mira, que lo leía yo en la prensa, lo que iba sucediendo, y yo solamente sonreía. Dije, qué cuidado tuve, como ese compañero del tribunal, de decir, hoy mi empresa, hoy la firma de abogados, contrató a este externo.
Entonces, si lo revelas, si lo cuidas, si lo analizas, no tienes problema. Hay quien lleva al extremo, que los dos juegan en el mismo club de tenis, entonces hay conflicto de intereses. A mi asistente en uno de estos casos de Tratado de Libre Comercio, era una niña muy efectiva, una gran abogada, y el despacho Baker McKenzie la contrató. La vuelvo a nominar como mi asistente en un siguiente caso, y le dije, Katy, ve cuál es el mecanismo interno en este gran despacho, son 3,000, 4,000, no sé cuántos sean, para ver si puede ser árbitro. Y un socio de Chicago le contestó, oye, hace 40 años yo fui abogado de una de las partes que están en ese conflicto. Le dijo, me sentiría yo muy incómodo que tú participes en ese tribunal. Le dije, pues no juegas, no puedes participar en esto. Exageramos. Exageramos en el mecanismo de defensa. Y esa es una de las prácticas en México que he visto. Cuando recusan a un árbitro, por regla, renuncia a seguir en el caso. Si quedas en entredicho o crees que te van a poner entredicho, no se los permites. Claro que afectas al caso desde una perspectiva, pero evitas lo segundo, la nulidad, etcétera, ¿no? Que nos va a llevar mucho mayor tiempo. Entonces tenemos que ser muy delicados, como lo tiene que ser cualquier juez, ¿eh? Me pasa lo mismo, mi compañero de banca hoy es el señor magistrado o la ministra con la que puedo llegar y saludarla de beso y abrazo. Entonces, ¿hay conflicto de intereses? Ahí lo dejo. Hay quien va a decirte que sí, hay quien te va a decir que no. Y mira que llego a su oficina y me dicen, ¿de qué asunto? Vengo a darle un beso. Y normalmente me recibe. Buenas tardes, soy el capitán Ricardo Valdés de la Secretaría de Marina. Está por demás interesante el tema, me llamó mucho la atención el hecho de que se haya mencionado el idioma, cuando se dijo que estamos hablando un mismo idioma, que es el español. Y también me llamó la atención cuando se hizo la acotación sobre el ámbito en específico a tratar. Y en este sentido refiero a lo poco que se mencionó en materia de marítima. En este sentido yo tengo dos cuestionamientos. Uno está relacionado con el derecho marítimo, el transporte marítimo de mercancías, básicamente con la existencia de formularios que ya son prediseñados por algunas organizaciones y que están en inglés. Estos formularios contienen invariablemente una cláusula en donde el arbitraje se remite a las instituciones en Londres. Todo está en inglés y las partes, como es un contrato de adhesión, pues no tienen más que aceptarlo o dejarlo. Esa es la primera pregunta. La segunda, en materia de derecho del mar. Con sustento en la tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se contemplan aspectos relacionados con arbitraje y arbitraje especial, principalmente dentro del marco del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En este instrumento internacional se demanda a los estados contratantes que envíen una lista de expertos en distintas materias, de las que me acuerdo está vertimientos, pesca, aspectos oceanográficos, entre otros. La pregunta es, ¿cuál es la intervención que tiene el CIAR en esta materia marítima y específicamente en los dos casos que acabo de mencionar? Muchas gracias. No ha habido experiencia en este sentido. Es un tema, ahora sí, especial dentro de lo especial, con nueva especialidad. Yo creo que muchos, a lo mucho llegamos a decir cuál es la popa y cuál es la proa y nos equivocamos. Pero te vas a vapor, ¿no? Creo que llegaste a un punto muy importante que es dilucidar si existe consentimiento que confluya en las voluntades para formar un acuerdo. Porque en ese caso estamos hablando de un asentimiento, sí contrato o no. El verdadero consentimiento. Y además agregamos otras dificultades en ese campo, que es la existencia de conocimientos de embarque, en el cual muchas veces ni siquiera consentidos, en el sentido de consentimiento que forme la voluntad, por parte del cargador, por parte del destinatario, todos sujetos abarcados por los efectos del arbitraje, ¿no?
tanto arbitraje como limitación de responsabilidad en las cláusulas arbitrales, en las cláusulas de los conocimientos de embarque, son justamente puntos largamente debatidos a nivel judicial. Déjame abundar. Hasta donde tengo conocimiento, y esto por el hermano mayor que trabajaba en Pemex, que tiene la flota marítima más grande de México, cualquier tema marítimo iban a los tribunales especializados en este tema. Y creo que una de las sedes es Panamá, si la memoria no me falla. Creo. Vamos, no somos expertos en ese tema y como hermanos sí platicábamos algún tipo de información, pero hasta ahí nada más. Otra pregunta, porque por cuestiones de tiempo estamos ya en el límite. No sé si quieran pasar a dar algunas palabras para finalizar y concluir este taller que creo que ha sido de sumo interés y que nos ha abierto los ojos y sobre todo pues, darle gracias a las personas que vienen de España, de Brasil, de Costa Rica y de otros países aquí, de Uruguay, perdón, aquí presente, Argentina también, ¿no me falta nadie? Creo que estamos todos. Darles las gracias por el tiempo, por la dedicación y sobre todo por estas experiencias que la verdad nos vienen a alimentar en gran parte la experiencia que tenemos aquí en México. Muchas gracias.